Y voy a comenzar por hacerme eco de dos afirmaciones de Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, pues que me han parecido luminosas, ¿eh? Una de ellas, la primera, de la cual se están haciendo bastante eco los medios de comunicación, realizada en una entrevista que ha tenido lugar pues en el diario ABC, en la que le preguntan por la situación que está viviendo España. En el programa anterior de Sexto Continente hice mención a esta situación tan delicada que está viviendo España, en la que la corrupción ha aflorado, pues gracias a las investigaciones de los cuerpos policiales. La corrupción ha aflorado de una manera increíble y entonces, claro, nos escandalizamos de que podamos estar, ¿no?, pues fundando un Estado sobre con unos pies de barro como esos, ¿no? Nos quedamos perplejos viendo cómo los supuestos ideales que se predican de un mundo nuevo, con una cultura nueva que pretende romper con nuestra eh, herencia espiritual, pues de repente nos damos cuenta de que, bueno, no es que de repente nos demos cuenta, porque ya nos veníamos dando cuenta, pero que bueno, que llegan unas investigaciones policiales y de una manera patente pues, han dejado al descubierto pues la situación de corrupción tan grande en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta entrevista, pues Monseñor Luis Argüello decía algo evidente, ¿eh? Algo evidente, y es que, bueno, las peticiones de disculpas, ¿no?, que ha realizado el presidente de gobierno, bueno, pues que son una petición de disculpas que podrán tener un cierto valor a título personal, puede ser un gesto personal, pero claro que políticamente hablando, pedir disculpas y más es algo irrelevante, ¿eh? Es irrelevante si no se asumen responsabilidades. Porque claro, como subraya Monseñor Luis Argüello, no estamos hablando de algunas personas concretas, sino que estamos hablando que tenían grandes puestos de responsabilidad institucional y entonces, claro, eh, hay que unas responsabilidades en el sentido de que a esas personas se les ha elegido, se les tenía que haber también vigilado, uno es responsable obviamente de las personas que tiene bajo su custodia, ¿no? Entonces hay que asumir responsabilidades. Hay una dimensión institucional en esta crisis. No es cuestión de que pido disculpas, que me he despistado. No, no. Hay una responsabilidad institucional. Y entonces, ante este bloqueo, porque hay un bloqueo institucional, parlamentario, en el propio Ejecutivo, hay un intento de dinamitar la separación de poderes, un intento de controlarlo todo, pues Monseñor Luis Argüello dice algo que es bastante obvio, que ante una situación como esta, pues en democracia la salida más evidente es dar voz a los ciudadanos. A ver, no decíamos que creíamos en la democracia. Bueno, pues entonces demos voz a los ciudadanos, porque el negarse a tal cosa, el emperrarse en mantener la actitud, ¿no?, esa actitud de aferrarse al poder por encima de todo, pues es que, claro, es trágica. El problema está en que existe la hemeroteca. La hemeroteca quiere decir que, claro, los medios de comunicación traen a colación pues qué cosas dijeron nuestros políticos actuales hace poco tiempo, hace muy pocos meses o muy pocos años, y ver ahora cómo hacemos exactamente lo contrario de lo que dijimos, ¿no? Bueno, yo también voy a hacer una referencia a la hemeroteca, pero claro, yo desde mi punto de vista, ¿no?, como obispo, y voy a traer una hemeroteca de unos pocos segundos de una entrevista que un conocido periodista, Risto Mejide, de la cadena 4, le hizo al presidente de gobierno Pedro Sánchez, en la que él afirmaba de una manera contundente su ateísmo y también afirmaba de cómo la religión no debe de estar presente en el espacio público. Son cosas privadas y que deben de vivirse dentro de las iglesias, pero no pretender tener pues un lugar
un lugar en el espacio público, ¿no? Estos son los 27 segundos, voy a poner el audio, en los que don Pedro Sánchez se manifestaba ante este periodista Risto Mejide a propósito de lo que os he comentado. Lo pongo a continuación. ¿Tú eres católico? No. Yo soy ateo. ¿Eres ateo? Sí. Profundamente ateo. Soy ateo, a secas. Hombre, los hay que agnósticos, los hay que, bueno, tienen soy sus ateo, dudas. soy ateo. Soy ateo y creo que la religión no debe de estar en las aulas, debe estar en las iglesias. En las aulas se tiene que formar ciudadanía, no se tiene que formar pues gente con creencias religiosas. Eso, en fin, corresponde al ámbito privado. Estas fueron, ¿no?, esas declaraciones. Yo soy ateo. En las aulas se tienen que formar gente con principios de ciudadanía. Bueno, claro, ahora vemos en qué ha quedado esos principios de ciudadanía, vemos la corrupción, y entonces, bueno, yo he compartido este breve vídeo que os he puesto ahora, lo he compartido en redes sociales con el siguiente comentario. El comentario que le ha acompañado es el siguiente. El problema es que cuando se destierra a Dios de la vida pública, es el propio ego el que pretende ocupar su lugar. O sea, el ego se endiosa y acaba ocupando el lugar de Dios, que le hemos expulsado de la vida pública. Entonces, claro, ¿quién ocupa ese lugar de Dios? Pues lo ocupa nuestro ego. Y entonces ese ego manifiesta que por encima de todo, pues yo soy el que tengo que seguir adelante, caiga quien caiga, pase lo que pase, pues porque lo último que le puede pasar en esta vida a alguien es perder el poder. ¿Por qué? Pues porque no se da cuenta de que cada uno de nosotros estamos sirviendo a un bien superior. Si tú niegas el bien superior, te constituyes tú en ese bien supremo. Es tu ego el que ocupa el lugar de Dios. Y así nos pasa lo que nos pasa. Estamos en esta, señores. Bueno, este es un comentario a esa situación en la que está España, a esa petición que ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española de solicitar pues unas elecciones generales anticipadas. Pero voy a hacer también mención a otra declaración que ha hecho Monseñor Luis Argüello en el contexto de la ponencia que pronunció en la clausura del Congreso Internacional sobre el Sagrado Corazón, que se celebró hace ya 2 semanas en Valladolid. Bueno, fue un congreso maravilloso, y la ponencia de clausura, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, fue a cargo de don Luis. Y quiero destacar una de esas perlas preciosas que a veces, ¿no?, tú escuchas un discurso y dices, a ver, eso que ha dicho ahí, vamos a sacarle toda su potencialidad, ¿no? Bueno, creo que el discurso ha sido especialmente destacado porque él hizo una propuesta, y la propuesta era de prepararnos para la consagración del mundo al corazón de Jesús en el año 2033. Agenda 2033, Agenda 2033, será el segundo milenio de la redención de Cristo, será el segundo milenio, serán 2000 años de que esa lanza de Longinos atravesase el corazón de Cristo, y ese corazón de Cristo se abriese y se mostrase para la vida del mundo. Serán 2000 años de ese corazón abierto. Entonces esa propuesta que él hizo de consagrar al mundo al corazón de Jesús, consagrar el mundo, perdón, al corazón de Jesús, pues me parece clave, ¿no? Pero bueno, no me quería referir a eso. A ver, es que en su conferencia, así como de pasada, dijo algo que creo que es luminoso. Hablando de esta crisis tan grande en la que estamos, ¿no?, con una polarización política tremenda, en la que todo parece referirse a, bueno, esta es una lucha entre la izquierda y la derecha, entre los progresistas y los conservadores y tal. A ver, no creemos en esos términos. A estas alturas ya no creemos en esos términos. La prueba es que acabo de decir en el programa de cómo perfectamente puede acontecer que en el contexto de partidos llamados conservadores o de derechas,
pues se hagan, pues se cometan, ¿no? Se cometan una serie de, o sea, asuman una serie de valores o antivalores, vamos, del mismo rango que pueden estar aconteciendo también en partidos llamados de izquierdas o progresistas. Porque a día de hoy, un secularizado de derechas piensa sustancialmente igual que un secularizado de izquierdas. No les distingue mucho, una cosa de otra, no. Porque su pensamiento ha rechazado a Dios como el fundamento de los valores de la vida. Y entonces, aunque se enfrenten, aunque se insulten públicamente, piensan sustancialmente lo mismo. Entonces, don Luis Argüello, en su conferencia, él dijo, el mundo no se divide entre progresistas y conservadores, entre izquierdas y derechas. No. El mundo se divide entre enamorados y escépticos. El mundo se divide en enamorados, enamorados de la verdad, enamorados de una verdad objetiva, o indiferentes, rutinarios, escépticos, pragmáticos. Esa es la frontera, ¿eh? La frontera está entre creer en una verdad objetiva o erigir el propio deseo subjetivo como valor supremo. Esa es la diferencia. Que no nos engañen con derechas, izquierdas, progresistas, conservadores, que eso hoy en día son términos que no dicen nada. La frontera está ahí. ¿Yo qué soy? Enamorado, enamorado de una verdad objetiva, de una verdad a la que yo tengo que servir, de una verdad suprema, de un bien común. O por el contrario, ¿no? Pues yo lo que soy es un escéptico, un sálvese quien pueda, un pragmático, un rutinario, un indiferente, un escéptico en fondo, ¿no? Esta es la diferencia. Y por eso el corazón de Cristo viene a ser la respuesta, porque Él es el que nos llama a responder amor con amor. Nos llama a la conversión. Nos llama a cambiar el mundo empezando por mí mismo, señores. ¿Cómo se cambia el mundo? Bueno, pues cambiando, José Ignacio, y cambiándote tú, y tú, y tú. Este es el método de Jesucristo. Alguno diría, eso es muy idealista, perdón. Así, lo mejor de nuestra cultura se ha construido así. Lo mejor de nuestra cultura, la huella que han dejado los santos, se ha construido así. Desde esa consagración al corazón de Cristo que tiene una fuerza expansiva grandísima, ¿no? Bueno, pues ahí quede este comentario de estas dos aclaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española en dos contextos bien distintos. Uno, pues una entrevista de un periódico, y otro, pues una ponencia en un congreso sobre el corazón de Jesús. Y vamos a